Romanos capítulo 1, verso 21. Voy a leer desde ahí hasta el 28. Pongan mucha atención. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Está hablando de, incluso aquí no está hablando de la sociedad actual. En el año 50 después de Cristo, Pablo estaba hablando de los seres humanos de la antigüedad incluso. O sea que este término transgénero no tiene 2000 años. Tiene su origen desde la historia de la antigüedad y las culturas. Porque desde entonces ya se cambiaba el género. No sé si sabían. ¿Sí o no sabían? Desde antes ya. Vamos a seguir leyendo. Dice: porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esto lo hablábamos. Dejaron de ver a Dios y se empezaron a centrar en un plano terrenal nada más. Dejaron el conocimiento de Dios a un lado y se enfocaron solo en querer conocerse a nivel humano, y ese ha sido el problema de toda la humanidad. Sigue el 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Aquí lo estudiamos hace algunos meses en las casas de estudio, y no quiere decir que Dios mala onda los entregó, no. Significa que por la rebeldía en su corazón Dios no los puede obligar y los tuvo que soltar. Eso significa que los entregó a la inmundicia. ¿Okay? En las concupiscencias. La concupiscencia es también una pasión desordenada en el corazón, de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron, ¿qué cosa? La verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Aquí está hablando de eso precisamente, del lesbianismo, homosexualismo, que hoy nos ha llevado a pretender aceptar todo esto. ¿Dónde está este género, esta palabra transgénero? ¿Dónde está? En el verso 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron. Esa palabra en griego es metalazo. ¿Qué significa la palabra metalazo? Viene de dos palabras. La primera, que es meta, que significa al otro lado de, precisamente, igual que trans. Meta significa lo mismo que trans, ir al otro lado de. Y lazo significa uso natural, pero tiene relación con la sexualidad, es decir, cómo utilizo mi sexualidad. ¿Qué significa si unimos este concepto? Algo muy sencillo. Fíjate, metalazo sí significa meta, contra, a través de, o hacer diferente, cambiar por otro, o intercambiar. Eso significa. Viene de metalazo, uso significa emplear o ocupar el cuerpo para lo que se diseñó sexualmente hablando. Natural viene de fúsicos o físicos. Lo físico implica lo instintivo, que su origen viene desde el nacimiento. También viene de physis o de psique, la disposición natural por cómo fue constituida físicamente, o alma racional. Aquí nos damos cuenta que la sexualidad, cuando Pablo le enseñó, él también avaló lo que la Biblia dice desde el Génesis, que la sexualidad fue impregnada tanto en lo físico, fúsicos, como en la psique, que es el alma racional, todo lo que abarca la biología. Pero cuando encontramos entonces, juntamos meta con lazo, con cresis, con físicos, son esas tres palabras. Cambiaron el uso natural. Cambiar uso natural es metalazo, cresis, físicos, esas tres. Si juntamos toda la definición, significa que decidieron ir al lado contrario de su comportamiento sexual.
el cual Dios les otorgó biológicamente, lo que incluye todos los aspectos, tanto físicos como psicológicos. No se puede separar. Y aún por la ciencia, avalado por la ciencia, es indivisible. Lo físico y lo psicológico está unido. Otra definición sería que decidieron comportarse contrariamente al sexo que Dios estableció en sus cuerpos, pervirtiendo no solo las funciones físicas, sino el comportamiento, desvirtuando así su propia identidad. Un claro ejemplo antes de esta época, miles de años antes, fue Sodoma y Gomorra. ¿Cuántos recuerdan qué pasaba en Sodoma y Gomorra? ¿Qué pasaba ahí? ¿Quién vivía ahí? Lot. Dice que un día lo fueron a visitar unos hombres que él no sabía que eran ángeles, y él los invita a pasar a su casa. Los hombres dijeron: no, nos vamos a quedar en la plaza. Y Lot insistió, dijo: no, en la plaza no. ¿Por qué creen que insistió tanto? Porque Lot ya sabía la perversidad de ese pueblo. Los mete a su casa, les hace de cenar, y dice que antes de irse a dormir, llegaron a la puerta y tocaron. ¿Quién tocó? ¿Quién tocó? Los varones de todo el pueblo. Lo que llama la atención ahí, y yo no sé si tú alguna vez lo has estudiado, pero dice que estaban ahí desde los ancianos varones hasta los infantes. Cuando vas a la palabra original de infante o niño, dice hasta los más pequeños. Dice ahí en la concordancia que son niños que desde los 2 hasta antes de la adolescencia. Eran niños de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Desde esos niños chiquititos hasta los más ancianos llegaron a la puerta. ¿Y qué querían? Querían violar a los hombres. Lo que me impactó es que desde los niños, yo no sé si te das cuenta, hoy ¿qué nos están queriendo imponer? Que en el kinder a nuestros hijos se les enseñe que pueden escoger su sexo por cómo se sientan, por cómo la cultura construye su sexualidad. Y eso no es posible, porque la Biblia habla muy claro que la sexualidad está impregnada en lo físico y en lo psicológico. No se puede dividir. ¿Vamos bien? En Sodoma y Gomorra se dio eso también. Por eso Dios determinó exterminar esas ciudades. ¿Por qué? Porque la actitud era de rebeldía total contra el Creador. De ahí vuelvo a afirmar que Dios imprimió no solo una sexualidad física, sino intelectual, si le podemos llamar así. Es decir, a nivel alma, en nuestro raciocinio también. No podemos separarlos. ¿Cómo se define hoy la ideología de género? Te lo quiero leer. Así es como lo vas a encontrar en todos lados, para que tú sepas qué es esto y también cómo contrarrestarlo. ¿Ok? Aclaro y vuelvo a aclarar. No es desarrollar una homofobia como lo están diciendo. No es así. Son personas que Dios murió por ellas también. Y ellos necesitan conocer la verdad. Y que la verdad los haga libres. Y puedan arrepentirse de sus pecados. Y ser hijos de Dios. Y nacer de nuevo. Y ser nuevas criaturas. Necesitan conocer el amor de Dios. ¿Quién va a ir? No digas yo, no. El pastor. Sí, yo puedo. Y si se presenta esa oportunidad, lo vamos a hacer. No vamos a ganar mucho yéndonos a proclamar en contra de las leyes, no. Mejor vamos a predicarles, tener un acercamiento y decirles: Dios te ama, ¿no? Y averiguar qué fue lo que sucedió en sus vidas. ¿Vale? ¿Seguimos? Entonces no es desarrollar una homofobia, sino explicar los principios que sí los pueden hacer vivir plenitud. Lo peor de todo es que ni viven felices, ¿no? Y le han echado la culpa al rechazo social, pero no es así. Es porque no están viviendo como deben vivir. Definición: la identidad de género es la sexualidad con el cual una persona se identifica psicológicamente o con el cual se define a sí mismo. La identificación de género como un derecho promueve la diversidad sexual y un desarrollo sexual saludable. ¿Tú crees que se pueda desarrollar una sexualidad saludable? ¿Sí? ¿Promoviendo la identidad de género? No, Pilar.
También puede definirse como la clasificación personal sobre la propia sexualidad. ¿Qué están diciendo? Que el ser humano escoge su sexualidad. Eso están diciendo en pocas palabras. La ideología de género afirma que no existe, escucha esto, que no existe el hombre natural ni la mujer natural, y que no hay una conducta exclusiva de un solo sexo. Esto quiere decir que no hay una esencia femenina o masculina, y que tampoco existe una forma natural de sexualidad humana. Según los difusores de esta ideología, si usted nació como hombre o mujer, aprendió a comportarse como tal porque así se lo enseñaron en la cultura, pero no porque esa conducta pertenezca a su biología de hombre o mujer. ¿Okay? De ahí vienen términos como el constructivismo, de ahí vienen términos como, sí, de hombres que desarrollaron también la educación y cómo se desarrollaba el aprendizaje, como Jean Piaget, no sé si han oído hablar de él, pero él desarrolló esta ideología de constructivismo. Esa ideología se sigue imponiendo hoy en las aulas de las escuelas, hoy, allá afuera, en la SEP, en Binger no, declaren. No, ellos deciden aprender, basados en principios eternos y verdaderos, y hemos visto el crecimiento, pero en las ideología de este hombre, Jean Piaget, que es constructivismo, es eso. Es decir, el ser humano se define basándose en su desarrollo social y cultural, y eso lo va definiendo. No, a nosotros no nos define la cultura, ni lo social, ni el mundo. Nos define Dios. Nos define que somos sus hijos, y por eso aceptamos con gozo y plenitud la sexualidad que Él nos otorgó. ¿Vamos bien? ¿Dónde me quedé? Por ejemplo, si usted es mujer y le gusta maquillarse, cocinar, cuidar a los niños, ser detallista y delicada en sus relaciones con los demás, si tiene gusto por la espiritualidad y el arte, y si siente atracción hacia el hombre, todo ello se debe a que así lo aprendió de la cultura. Como quien dice, se lo impuso la sociedad. Esto es una terrible mentira. También el tema de la identidad de género desarma la visión de dos sexos, o sea, que género se restrinja solo a lo femenino y a lo masculino, para así aceptar otros tipos de identidad sexual, como las minorías sexuales que representa el movimiento LGBT. Otros le llaman LGBTI, que es juntar todos estos: lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, Esas son las siglas de este movimiento. Ahora la identidad de género es considerado un derecho humano fundamental, siendo que defiende la libertad sin distinción de nuestras diferencias, como el derecho a la no discriminación ni a la violencia por la orientación o identidad sexual de un individuo. Hace algunos años ya cambió esto. En cualquier establecimiento vas a ver un letrero que dice: aquí no se discrimina a nadie por incluido el sexo. ¿Okay? Hay un serio problema porque ellos han dividido los tres términos. Ellos han dividido sexo primero y lo separaron del género, y número 3, lo separaron de la orientación. Son tres términos que ellos manejan: sexo, género y orientación, diciendo que uno, solo por el hecho de nacer, ya nació con su sexo. En mi caso, yo nací hombre, por mi sexo nada más físico. Pero dicen, y al separarlo del género, dicen que entonces yo voy a crecer y yo me voy a definir si decido ser o me siento hombre o me siento mujer, ¿cierto? Ahora, aquí hay un serio problema. Ya empezamos con el problema, porque si yo nací hombre pero me siento mujer, ahí entra un conflicto emocional interno. Yo me siento mujer pero soy hombre, ¿qué hago? ¿No? Entonces recurren a la operación. Pero resulta que aparte de eso está la orientación sexual. ¿Sí me explicó? Que para ellos son tres cosas diferentes, y aquí viene la confusión. Yo puedo ser un hombre físico, puedo sentirme mujer, escucha, pero mi orientación puede ser lesbiana. ¿Sí me explico? Entonces finalmente soy un hombre físico que se cree mujer, pero que le gustan las mujeres. Porque soy lesbiana. Soy mujer pero me siento lesbiana, atraído hacia las lesbianas. O sea, es toda es un merequetengue. O viceversa, soy una mujer física que me siento hombre y me comporto como hombre siendo mujer, y me siento homosexual. O sea, me inclino hacia la homosexualidad y me gustan los hombres. ¿Te das cuenta de
No está ni siquiera claro para ellos. Entonces, el desvirtuar todo esto es quebrar en nuestra identidad y en nuestra naturaleza que Dios nos dio, romper esto y realmente tenernos, ¿cómo decir?, dispersos, ya ni siquiera con una identidad o con una capacidad ni con una capacidad siquiera de vivir plenos. Nos incapacitan incluso para la misma plenitud, porque ¿qué persona va a vivir en su sano juicio con todos esos conflictos? Va a vivir pleno, ¿no? Es realmente muy, muy, muy difícil. ¿Qué busca esta ideología? Obviamente no busca el bien común, no busca el bien de la comunidad. ¿Qué ha pasado hoy con las familias? Que igual ya se ha disuelto, ¿no? Y ya no se le llama matrimonio, que ya aprendimos qué es el matrimonio y la importancia de él. ¿Qué quieren? Controlar obviamente las voluntades. Esto lo encuentras en foros que no son cristianos. O sea, muchos que sí están en contra de esta ideología, lo que dicen es que están queriendo controlar las voluntades para lavar el cerebro, para distorsionar el lenguaje y poder tener un dominio más fácil sobre las masas. Eso incluso ellos mismos, el mismo mundo que está en contra de esta ideología, promueve eso. Nosotros, en nuestra postura de hijos de Dios, sabemos cuál es la postura y sabemos cuál es el ataque. ¿Qué están queriendo destruir? El vínculo familiar y la importancia y el valor que el matrimonio tiene de acuerdo a la palabra, porque ya vimos que el matrimonio no lo inventó el hombre. ¿Quién lo inventó? ¿Y para qué lo inventó? Para garantizar la bendición en las generaciones por medio de la familia. Así es de que Satanás está involucrado en todo esto, porque es lo que está operando y moviendo en la corriente del mundo, que aceptemos y entren en esto. Isaías 5:20 habla precisamente de este movimiento en contra de la verdad de Dios. Y este versículo creo que la mayoría lo conoce o lo ha escuchado, es muy famoso. Fíjate, dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Verso 21: ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Y esto también se relaciona con Romanos, que dice que profesando ser sabios, es decir, el ser humano se ha creído más sabio que Dios y ha inventado una ideología. ¿Sabes por qué se le llama ideología? Es una idea nada más. No es una verdad. Son ideas. Incluso en los foros de los científicos y de los que estudian y tienen prueba de que esto no es verdad, le llaman a esto la teoría de la identidad de género. Lo consideran una teoría. Yo no sé si tú sabías, pero los grandes organismos mundiales de salud todavía lo siguen considerando problemas o enfermedad mental. Una de ellas, americana, ya no. En vez de ser una enfermedad mental, ahora dicen que es disforia de género. Es decir, que están deprimidos porque no los aceptan tal cual son. Pero la depresión, ¿acaso no es también una enfermedad mental? ¿No? Para nosotros sabemos que es un pecado, ¿no? Para nosotros está claro, no hay duda. ¿Sabes qué están promoviendo o qué están buscando? No sé si tú sabías, pero cada ciertos años hay foros internacionales que promueve la ONU. Y en la ONU están todos estos organismos como la Organización Mundial de la Salud. Este organismo todavía sí dice que esto es un problema, es una enfermedad mental. Lo que está tratando de hacer este movimiento es recabar sus aparentes estudios científicos para presentarlos en ese foro que va a ser en el 2018, para que ya definitivamente la Organización Mundial de la Salud los saque de su lista de enfermedades mentales. Por eso hoy siguen tan restringidos y por eso siguen luchando vehementemente, pero en realidad ese es su objetivo. Ahorita lo vamos a ver. Ahora, ¿de dónde surge esto? Y aquí es el problema en donde debemos cuidar que en nuestra familia no se esté desarrollando ese pensamiento. Uno puede decir: no, pastor, a nosotros no nos va a pasar. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Si no sabías la diferencia entre transgénero y transexual, ¿cómo sabes que no te va a pasar? ¿Qué estás haciendo para que no pase esto en tu casa? No, si pasa lo corro de... No, no lo corras, enséñale. Enséñale.
de acuerdo a los principios bíblicos. ¿Por qué sucede eso? Y enséñale que Dios lo hizo varoncito y Dios lo hizo mujercita. No es de sentimiento o de me creo o pienso que, es que así Dios decidió. Y encontramos una hermosura en que se desarrollen como varones los que nacieron varones y mujeres los que nacieron varones, pero necesitamos enseñarles. ¿Ok? ¿De dónde surge? Te vas a sorprender de dónde surgió todo esto de identidad de género, de ideología de género. Surgió del feminismo. ¿Qué es el feminismo? Un movimiento que hoy rechaza el machismo. ¿Y qué es el machismo? Una ideología también que promueve que el hombre es superior a la mujer y la mujer calladita se ve más bonita. Entonces, ¿por qué creen que está teniendo tanto auge aquí en México? Porque había mucho machismo. Porque había mucho machismo. ¿Dónde está el problema original? No, en los hombres. En los hombres. ¿Sabes por qué se da todo esto? Bíblicamente hablando se da porque el varón no está cumpliendo su rol de varón y la mujer no está cumpliendo su rol de mujer. Por eso te pido, vuelve a escuchar las enseñanzas de los roles del varón y los roles de la mujer. Ya las van a subir, espero. Teniendo claro eso y viviéndolo sobre todo, vamos a poderle a nuestros hijos guiar y orientar y decirles, esto no va a pasar porque estamos haciendo lo que Dios nos está pidiendo hacer. Ahora el Estado, nuestro Estado, quiere garantizar esos derechos sexuales y reproductivos. Ellos quieren proteger que cualquier persona puede hacer sexualmente lo que quiera y ser sexualmente lo que quiera. Y también protege el derecho de las mujeres para no procrear cuando no quieran. ¿Saben cómo? Abortando. ¿Por qué? Porque yo no quería tener hijos y entonces es mi derecho, voy a abortar. ¿Acaso no es eso pervertir el principio de Dios de la procreación? No. Hoy lo entendemos. Hoy lo entendemos. No, pero es que fue una violación y yo no quería. O sea, bueno, es un panorama bien triste, ¿no? Pero hoy se están colgando de esos casos que son minoría también. O sea, un caso de violación donde queda embarazada la mujer es una minoría. Y se están colgando de esos casos tan horribles, ¿no? Porque aparte lo hablan como, y las mujeres que las violan y quedan embarazadas. Digo, pobres, ¿no? De por sí las ponen en un panorama el más terrible que una mujer podría vivir, ¿no? Imagínate, y se están colgando de esa desgracia y de esa minoría para promover algo que no debería ser promovible. ¿Sí me explico? Entonces, es entendible, pero aún así no es justificable. Este tipo de planteamientos que vienen de feminismo radical a causa de un machismo. Si queremos restaurar la dignidad de la mujer, ¿cómo creen que lo podemos hacer? Porque sí es un problema real. El machismo es un problema real y el feminismo es un problema real. ¿Cómo podemos contrarrestar eso? Y devolver dignidad a ambos, tanto al hombre como a la mujer. ¿Cómo? ¿Cómo el hombre puede obtener la dignidad? Viviendo los principios de Dios, siendo el hombre que debe ser, cumpliendo su rol, y eso lo va a hacer digno también a los ojos de Dios y también ante la sociedad, por supuesto, porque somos llamados a ser luz. ¿Qué pero le pondrías a un varón que cumple su rol de acuerdo a los principios de la Biblia? ¿Qué pero? Ni uno. ¿Y eso qué va a producir en las mujeres? El deseo de cumplir su rol. Entonces no podemos restaurar la dignidad de la mujer dándole el derecho de ser sexualmente lo que ella decida y de decidir si quiere procrear o no mediante el aborto. Tenemos que proteger al revés, tenemos que proteger su sexualidad natural y ver en la maternidad lo más sublime que puede haber. Yo no sé, mujeres, si ustedes lo saben, pero ustedes tienen un atributo dado por Dios tan hermoso y tan sublime en el engendrar. Creo que solo una mamá puede entender eso, el haber sufrido 9 meses el achaque, pero cuando nace el bebé, yo he escuchado a cada mamá que dice, cuando lo vi se me olvidó, valió la pena. Y cuando ven a ese niño crecer, más, ¿no? Y cuando te dicen, mami, y te amo. Pero hoy en día eso también está desvirtuado,
¿Por qué? Porque hoy valoran más su silueta y su cuerpo y dicen, no me quiero echar a perder. No quiero perder la figura. Y yo lo decía una vez, de todas formas le van a perder. De todas formas se van a arrugar. No va a haber botox que dure 100 años. No va a haber. Entonces, hay dignidad en la maternidad. Y eso es devolverle a la mujer su dignidad. Evitar que se convierta en una cosa o un objeto por placer sexual, imagínate. También debemos defender su capacidad de procrear, ¿no? Si le queremos devolver la dignidad a las mujeres. ¿Sabes qué pasa? Que no hay dignidad, entonces las mujeres están en relaciones fuera del matrimonio, hombre tras hombre, tras hombre, tras hombre, porque no encuentran esa dignidad. Y no solo eso, también incluso han caído en la prostitución. Te ha robado esa dignidad. Y no solo eso, el aborto, todo eso denigra a la mujer. Eso sí denigra a la mujer. Pero como tampoco encontró dignidad otorgada por el varón, por eso está repelando y alzando la mano y diciendo, hey, yo exijo mis derechos, porque no hay un hombre que me trate con dignidad. Y eso es triste, varones. ¿Cómo le estamos enseñando a nuestros hombres a tratarlas con dignidad? Si yo no les enseño que debe haber un límite y que deben de luchar por una mujercita para entonces poderse ganar el derecho de tener intimidad con ella, estamos mal. Si les hacemos pensar que pueden andar toqueteando a cuanta mujer se les antoja y seguir siendo unos baquetones en la casa, les estamos enseñando a pisotear la dignidad de la mujer. Y por eso está sucediendo lo que está sucediendo hoy. ¿Cómo estamos enseñando a nuestros hijos? Varones y mujeres en especial. Entonces surge de un movimiento feminista. Luchaba por, y suena bien así heroico, la emancipación de la mujer. ¿Ah? ¿Saben qué es emancipación? ¿Qué es? Es como, bueno, cuando te emancipas. Nada más lo oyen y ni lo entienden. Es cuando te riges bajo tu misma. La liberación de la mujer. Es eso. La liberación de una sociedad sexista. ¿Dominada por quién? Por hombres. Ahora es triste decirlo y lo dije, pero surge a falta de varones que cumplan su rol. Hay un hombre, Federico Engels, ¿cuántos lo ubican? ¿Estudiaron de él? Alemán, filósofo, marxista. Él promovió, en 1805, él nació y murió en 1895 aproximadamente, pero él promovió una ideología. Él propuso establecer en la sociedad la lucha que opone al hombre y a la mujer. Su intención era liberar a las mujeres del yugo machista para que las mujeres se pusieran a trabajar. Porque la idea del marxismo, hablando de socialismo, es todos parejos. Oye, entonces mi chava, órale, está ahí de flojita, se me va a trabajar. Entonces colaboró con Marx, este hombre, y promueve eso. Promueve una ruptura entre hombres y mujeres para que la mujer no esté oprimida y entonces haya una sociedad más productiva. ¿Te das cuenta? Nos tragamos tantas cosas. Sí, la igualdad de la mujer, pero no sabemos que estamos violando derechos y principios bíblicos. Derechos, más bien renunciando a derechos, lo dije mal, era lo que tenía en mi mente. Renunciamos a los derechos que Dios nos otorga en su modelo y promovemos el violar principios que nos van a dañar como sociedad. En esa época se promovía el matrimonio monogámico. ¿Saben qué es eso? Una sola, ¿sí? No mono, no poli. Monogámico. Entonces para Engels era, a ver, si somos 10 millones, solo 5 millones trabajan. Pues por eso estamos como estamos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque 5 millones son hombres y 5 millones son mujeres. Pues podemos ser el doble productivos. Órale, a trabajar las viejas, vámonos. Imagínate, lo dijo de una forma bonita, filosófica, idealista. Y las mujeres, sí, vamos. En este estudio en Suecia,
Uno pensaría que con la liberación de la mujer, las mujeres aspirarían y tendrían igualdad de derechos de estudiar ingenierías, ¿Qué creen que no? Pasó lo contrario. Se definieron más como mujer y como las dejaron decidir libremente, se fueron a carreras más como enfermería, como carreras así de trato con personas. No creció ni tantito. Y Suecia es el país número 1 en igualdad de género. Y pasó lo contrario. ¿Sí te das cuenta? Es hasta ilógico y absurdo. Entonces, ¿qué quería este hombre? Pues promover la igualdad, destruir el matrimonio monogámico y liberar a la mujer de los cargos de la familia, de la maternidad, de la casa, de limpia, barre, cocina, trapea, para dedicarse a la producción en una sociedad industrial. En esa época se desarrolló la industria, por eso es que querían ponerlas a trabajar. Hubo otra mujer, la que promovió el feminismo a todo lo que da, Simone de Beauvoir. ¿De dónde era ella? De Francia. Y ella vivió en la siguiente etapa, 1908 a 1986. Ella fue la gran promotora del feminismo y de ella están tomando toda esta ideología. Pon atención. Ella sostuvo que la mujer, o lo que entendemos por mujer, es un producto cultural que se ha construido socialmente. Denuncia que la mujer se ha definido a lo largo de la historia, siempre respecto a algo, sea como madre, como esposa, como hija, como hermana. Y escucha esto, reivindica que la principal tarea de la mujer es reconquistar su propia identidad específica desde sus propios criterios. Las características que se identifican en las mujeres, que no les vienen dadas de su genética, sino por cómo han sido educadas y socializadas. Como resumen de este pensamiento, escribió una de sus frases más célebres, y de aquí están tomando todo esto del género. No se nace mujer, se llega a serlo. No se nace, se llega a serlo. Esto es mentira. Pensamientos del feminismo, que son mentiras. Soy igual al hombre. No. Y no es que las queremos hacer sentir menos, no estamos hablando de eso. No son iguales. Si no, estarían compitiendo las mujeres de los 100 metros contra Usain Bolt. Y por eso se separan las categorías, porque no son iguales y nunca van a poder ser iguales por su fisiología. La forma de sus caderas son distintas, la forma de su caminar es distinto. No son iguales, su cerebro actúa diferente al del hombre, eso es científicamente comprobado. No son iguales y no por eso las hace ser tontas o torpes o inútiles o menos. No, como varones tenemos que encontrar esa dignidad en la mujer y valorarlo. Frases machistas, manejamos y decimos, ay, tenía que ser mujer. Es una frase machista. Varones, erradiquen esa frase de su. Un día mi mujer me dijo, oye, yo soy mujer. ¿Pueden manejar? Sí, pero no como un hombre, porque científicamente está comprobado que ellas no tienen desarrollado su ubicación espacial, tanto como nosotros. Por eso andan más desubicadas, ¿verdad? No es cierto. Está científicamente comprobado. Por eso no miden las distancias, las velocidades, no saben meterse. Hay unas que es tremenda, sí, ¿no? Sí, no, otras como Rosa Gloria Chagoyán, me queda claro que sí. Es así, ¿va? Hasta un tráiler. Pero no todas manejan como ella, porque son distintas. Y eso las hace ser bellas y hermosas. ¿Sí me explico? No es bíblico ese pensamiento que las mujeres promueven, ni el pensamiento de los hombres denigrando tampoco a la mujer. Otra, tengo la misma capacidad. No, porque tu cerebro funciona distinto al de los varones. Y eso te hace ser bella y hermosa. No tiene nada de malo con eso. ¿Sí me explico? Es más, para muchas otras cosas ustedes son mejores que nosotros y eso no nos hace tontos. El famoso multitask. Somos bien brutos para eso. Y eso no nos hace menos, nos hace complementarnos. Ahí caemos en cuenta que sí, Dios nos hizo hombre y mujer para que nuestras carencias fueran suplidas por ustedes y sus carencias fueran suplidas por nuestras capacidades. Otra frase feminista: no necesito a un hombre para ser plena. Pues, ¿qué crees?
Porque sí, porque ese es el deleite de Dios. A menos que vengas con un certificado que tienes don de continencia, ¿no? Ya lo hablamos. Hay que perseguir la bendición, ¿no? ¿Cierto o no? Mujeres, eso. Sí necesitan al hombre para ser plenas, porque así Dios nos diseñó, para ser uno. No, pero es que no va a depender mi felicidad de eso. Eso es otro pensamiento del mundo. No estás llamada ni a ser feliz, estás llamada a ser plena. La felicidad es una emoción temporal. Si vivieras todo el día feliz, te daría un infarto y te morirías. ¿Sí sabías eso? No estás llamada a ser feliz, estás llamada a vivir plena. Y eso es algo mayor y algo más hermoso que solo conformarse con la felicidad. Otra frase, no, yo puedo hacerlo mejor sola. Tampoco. Porque en la suma de capacidades está comprobado que hacemos sinergia espiritual. Y lo que yo podría hacer solo, y Pichi lo que podría hacer sola, si lo hacemos juntos, hacemos más rápido y mejor. Obtenemos mejor paga de nuestro trabajo, eso dice la Biblia. Otro, yo decido sobre mi propio cuerpo. Ya estudiamos en Corintios la sexualidad, no se niegan el uno al otro, porque ni el cuerpo de la mujer le pertenece, sino al hombre. Y aquí está la diferencia que como machistas se hace. Pensamos que solo la mujer tiene que ceder porque ella es mía. No, mi rey.